También la oportunidad de comentar, quizá no tanto presentar en términos de resumir el libro, como también lo dijo Alex, presentar un libro que quisiera comenzar diciendo que es un libro muy esperado, ¿no? Y esperado por la propia Cecilia, porque creo que en el sentido de que cuando salió en inglés, creo que la ilusión de todos y también de ella era tenerlo en castellano. Y bueno, los que hemos estado cerca de ella por razones de amistad, sabemos lo que el empeño y la intención que le ha puesto en la traducción y el cuidado, ¿no? Y de hecho, la versión en inglés que circuló, ¿no?, que algunos tenemos, ofrece diferencias con respecto a la versión en castellano, porque acá hay una reconstrucción de algunos argumentos, ¿no? Una introducción nueva y una serie de elementos que se han incorporado, recogiendo críticas y comentarios posteriores y adaptándolos al esquema, ¿no? Yo quisiera más bien retomar el argumento del texto con 4 aspectos que me parecen centrales y que Alex también los ha señalado parcialmente, pero me interesaría retomarlo. Y quizá también insistir en 3 aspectos que me parecen fundamentales del libro. Uno, la argumentación, en términos de lo que el texto quiere decir. El segundo, los conceptos que me parece que el texto aporta y que creo que merecerían un debate mucho mayor, que ahí creo que hay un trabajo bastante importante conceptual. Y finalmente una mirada más personal del texto con algunas cosas que creo que vale la pena tener en cuenta, ¿no?, para entender qué es lo que tenemos delante. Como ya se planteó, quizá el objetivo central del texto y el que probablemente resulta más novedoso, más cuestionador, es entender la construcción del Estado no como tradicionalmente se había señalado desde las instituciones urbanas y políticas y liberales, sino desde la comunidad rural, ¿no? Pero no en el sentido de que cómo es que el Estado llega a la comunidad rural, sino exactamente al revés, cómo es que la comunidad rural construye el Estado, ¿no? En una apuesta singular, porque historiográficamente hablando no existen antecedentes con respecto a esa perspectiva. Una cosa es que se haya escrito que han participado en luchas y otra cosa es sostener de que se construye desde abajo. Lo primero que he señalado, hay antecedentes en varios trabajos que han incorporado las luchas campesinas, en fin, indígenas dentro de la independencia y el Estado republicano. Pero lo que el texto dice es bastante más allá de eso, ¿no?, bastante más complejo. Es que se construyó el Estado desde abajo, negociando, rebelándose, en fin, oponiéndose, aceptando una serie de complejidades que tienen una historia cronológica, de un antes, después, una serie de procesos, en una apuesta que hasta cierto punto, por un lado, critica una historiografía que ha visto el proceso desde Lima y desde arriba, y segundo, proponiendo un método. Es lo que quizá, porque me preguntaba en estos días que ya sabía que tenía que presentar el libro, dado que estamos en una auditorio fundamentalmente estudiantil, ¿no?, que es la presentación estudiantil del libro, cosa que le comentaba Cecilia en el camino, es muy también sintomático de lo que de la presencia de ella en el Perú cada vez que viene, ¿no?, que le gusta tener mucho contacto con los estudiantes, ¿no?, como creo que a todos les consta, ¿no? Entonces esta presentación como que es muy sintomática de esa actitud. Y pensaba, bueno, ¿qué de valioso trae para un estudiante de historia, no?, más que para alguien ya metido más en el asunto, un estudiante, ¿no? Y creo que eso, el método. Hay que plantear la historia de otro modo, ¿no? Cómo se ve el Estado construido desde abajo, ¿no? Y qué mecanismos, qué aspectos se señalan. Y ahí, por ejemplo, hay un replanteamiento, porque se ha visto siempre la resistencia campesina a la institución del Estado, ¿no? Sí se ha romantizado en algunos casos, más o menos, pero la idea es que cómo los campesinos resistieron, mantuvieron sus instituciones, en fin, acá no hay una historia de esa característica, ¿no? Más que una resistencia, hay todo un proceso de negociación, un proceso de aceptación y de replanteamiento y de uso del lenguaje político y de instituciones estatales, ¿no? No señalando de cómo se resistió, sino cómo se construyó, ¿no? Eso es un punto que me parece fundamental en el texto, ¿no? Y eso es una crítica a toda una tradición historiográfica bastante antigua. El segundo argumento que me parece sumamente valioso, que están todos totalmente vinculados, es analizar las acciones políticas
de la lógica de los actores, ¿no? En este caso de la lógica campesina, ¿no? Y no asumirlas como patrones ideológicos estáticos, ¿no? Eso en el texto está claro en el sentido de que los que en un momento dado se levantaron contra la República, en abordando batallas del monarquismo, después son convocados por las revueltas civiles y convocados como defensores de la ley, y hay una evolución política bastante clara que Cecilia explica y trata de entender la lógica de los actores, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la ideología política deja de ser un mundo abstracto de compromisos ideológicos que se puede analizar en términos de programas y en términos de idearios, para convertirse en el resultado de relaciones sociales, como creo que el texto lo plantea, ¿no? O sea, la ideología también está en función de las redes sociales, de si yo produzco coca, si el otro produce ganadería y cuál es la relación de poder que existe, ¿no? Dándole un giro hacia planteamientos que tienen que ver con nociones políticas e ideológicas, pero fundamentadas a partir de relaciones sociales, ¿no? Y no solo ideologías, como se ha visto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hay claramente, y se retoma en la conclusión, creo, del texto, una suerte de pragmatismo. No es lo único, pero una suerte de pragmatismo político en la actuación campesina que se descubre más allá de solo decir que es cálculo, ¿no? Que podría ser la interpretación más llana del pragmatismo. Están calculando, pero el cálculo está en función de una serie de negociaciones y de una serie de situaciones socioeconómicas, ¿no? que le dan sentido. Eso me parece fundamental en el texto. Lo tercero es también un replanteamiento acerca del propio Estado, ¿no? En el sentido de que el Estado caudillista, desordenado, caótico, que todo el mundo conoce en el manual de historia de clásicos, en realidad es caótico, desordenado y todo, pero se construye, y se construye de abajo, ¿no? Y ese desorden también permite una participación y una construcción. Es inherente a la construcción del Estado, ¿no? Y en ese sentido hay una participación bastante fuerte de las comunidades campesinas, en este caso de Iquicha, rurales, que no son ajenas a esa construcción, al contrario, ¿no? Son activos participantes en la construcción de un Estado inicial, ¿no? Como se puede ver en la guerra civil entre Orbegoso y Gamarra, ¿no? En la que tienen una participación sumamente importante, ¿no? Para controlar, digamos, para la participación de la guerra. Y de ahí se deriva, creo yo, el argumento mayor, que es el título del libro, ¿no es cierto? La aparición de una república que ha sido construida ni siquiera por las élites indígenas tradicionales que tenían blasones, incas, sino por campesinos cuyos orígenes son plebeyos, siguiendo la lógica del texto, que no tienen un pasado glorioso ni nada, sino campesinos como la gran mayoría de campesinos del Perú, arrieros, comerciantes, pequeños propietarios, etcétera, ¿no? Que adoptan un lenguaje que incluso puede tener raíces liberales y puede llegar hasta Cádiz, como sugiere Cecilia, que aunque creo que valdría la pena discutirlo un poco más, ¿no? Hasta qué punto uno puede remontar eso, ¿no? Hay una posibilidad que uno puede llegar a Cádiz por esa vía, ¿no? Pero por otro lado también tienen demandas específicas producto de una tradición colonial que tienen que ver con el tributo, el diezmo y con conflictos que son locales, regionales, pero también más generales, ¿no? Y que se expresan en estas luchas, pues, por el diezmo, por ejemplo, ¿no? Y las luchas por el control del tributo, las autoridades y la justicia, ¿no? Creando un experimento que el texto juzga de exitoso en el sentido de que tuvo sus resultados en su momento dado y negoció con el Estado, y quizá el éxito mayor es que el personaje central del libro Huachaca es inalcanzable, inubicable, ¿no? O sea, termina en el libro, bueno, no hay más pistas, imagino, simplemente no lo pueden encontrar nunca, ¿no? Es una historia interesante. Ahora, en ese sentido creo que hay aspectos bastante fuertes del texto que para un estudiante de historia creo que valdría la pena tener en cuenta, ¿no? Yo sé que una palabra como historia total puede quedar demasiado grande a muchas cosas, pero en el texto realmente tiene muchos aspectos que apuntan a combinar varias cosas. Cecilia define el texto, así salió en el video del reportero de la historia, define el texto como un texto de historia política y social, ¿no? Pero en realidad creo que es mucho más que eso, ¿no? Porque es verdad que el libro es político y tiene mucho de historia social, pero van a encontrar, por ejemplo, páginas dedicadas a interpretar la simbología y la cultura política. Así que tiene partes dedicadas a lo que llamaríamos más bien historia de la cultura política, ¿no? Como también tiene partes
Y quizá el orden también es interesante, ¿no? Porque comienza políticamente, ve la cultura y termina explicando más en detalle la geografía económica de la región, ¿no? Para encontrar sentido a lo anterior, ¿no? En una propuesta que usualmente es al revés, digamos, ¿no? La tradición historiográfica más estructuralista comenzaría con la región y terminaría con la ideología, ¿no? Y con la cultura. Acá es un poco al revés, comenzamos con el mundo político, el universo cultural, y después vemos por qué esas cosas adquieren sentido en una geografía económica en particular, ¿no? Es una propuesta metodológica, creo que es innovadora e interesante, ¿no? En ese sentido, también tiene una parte dedicada a la historia económica, ¿no? Porque hay todo un trabajo con las fuentes con respecto a qué se produce, quién lo consume, cómo circula, y cómo eso genera redes, clientelismo, arrieros que van, vienen, estructuras económicas, que le dan sentido a lo que anteriormente en los capítulos iniciales se ha señalado, ¿no? ¿Por qué estalló esta rebelión? No es la única explicación, las cuestiones económicas, pero sin esas tampoco lo entendemos. Entonces me parece que eso es importante. Y ahí es que hay algunos conceptos que me parecen fundamentales y que en esta lógica de qué nos ofrece para un estudiante de historia, también creo que es importante reconocer que una historia funciona cuando uno tiene conceptos, ¿no? Y cuando uno tiene planteamientos que van más allá de un caso, ¿no? Por ejemplo, hay una propuesta en el texto acerca de entender la etnicidad, ¿no? Aunque no es una discusión, digamos, un capítulo, atraviesa el texto claramente, ¿no? Y también muy sugerente porque en un momento dado, cuando uno de los hechos fundamentales de la rebelión, que es el nombramiento de autoridades regionales, locales en la rebelión, en la que no se alude a etnicidad, creo que interesantemente sostienes que el que no se diga muestra también otras cosas, ¿no? Entendiendo la etnicidad no solamente por lo que se muestra, sino también por lo que se deja de mostrar, por lo que se deja de nombrar, ¿no? Afirmando más bien de que, contrariamente a lo que se ha señalado en la historiografía dedicada a esta rebelión no restauró el antiguo régimen porque las etnicidades que se construyen republicanamente alteran todo ese orden. No es ni siquiera, porque se compara con Tupac Amaru, cambiando el edificio, simplemente invirtiendo, digamos, aceptando etnicidad pero invirtiendo. Acá no hay, se disuelve, ¿no? Pero se disuelve por el silencio, no se disuelve en el sentido de que etnicidad indio para aquí, no, simplemente porque se sabe, se nota que los que están adquiriendo el poder son personajes de raíces indígenas y mestizas, no se nombran pero están arriba, ¿no? Entonces, claro, hay una idea de etnicidad ahí que quizá es interesante debatir con respecto a que no solamente se trata de lo que se muestra, ¿no? De lo que se dice, sino de lo que se deja de decir. En los documentos creo que hay mucho eso, ¿no? Por ejemplo, pensé rápidamente en la cantidad de documentación colonial en la que la gente dice, no dice lo que es, pero se pone don o algún gesto que señala algún tipo de silencio u omisión, que puede ser utilizado de acuerdo al contexto. Entonces creo que eso también me parece muy importante. Otro concepto que me parece fundamental y que creo que es algo que se ha utilizado bastante, pero que probablemente con las herramientas que proporciona ese texto, como cualquier otro más, debería ser pues, motivo de una reflexión mayor, el concepto de negociación. Negociar, que es una palabra que se emplea varias veces en el texto y que tiene una definición contextual, o sea, ahí se puede entender a qué se apunta, y que varios autores han señalado de diversos ángulos, ¿no? Y que se emplea bastante. ¿Qué significa negociar en este caso? Y claro, la historia de esta región es una historia en que las negociaciones adquieren significado diferente de acuerdo a un tiempo, ¿no? Pero que es una forma de hacer política, una forma de relacionarse con el Estado, que no solamente negocia el de abajo, también negocia el Estado, ¿no? Y el Estado también negocia su poder, ¿no? Y claro, parte de la negociación es la diferencia, los gestos, ¿no? El regalar un uniforme pues, de general, aunque supuestamente no hay evidencia, pero claro, es verosímil que eso haya ocurrido, como dice el texto, ¿no? Parte de la negociación del poder, ¿no? Que es un concepto que se utiliza mucho, pero que creo que es bastante oportuno para entender la formación del Estado, y no solo la formación del Estado, creo que en general la formación de la cultura política y la identidad nacional, ¿no? Que es negociada, ¿no? O sea, se admiten cosas, pero alterándolas, ¿no es cierto? Cambiándolas, ¿no? Incluyendo algunas y separando otras, ¿no? Y creo que acá, para quien le interese un proceso político que tenga esas características, hay bastante material como para extraer el concepto y formalizarlo de una forma, con rasgos más claros, ¿no? Que está, evidentemente. Ahora, regresando al tema del método, porque también me parece que
valdría la pena volver al asunto. Creo que hay una apuesta también del texto que es parte quizá lo que también se podría discutir, ¿no? Lo que el texto sostiene, metodológicamente hablando, es que el análisis de Guanta es importante porque su caso resulta no singular, no resultaría singular. Si fuera singular, realmente el aporte sería importante y todo, pero no sería un debate, ¿no es cierto? Porque ¿con qué lo comparamos, no? Lo que intenta decir el texto es que dentro de la singularidad del caso de Guanta, que tiene cosas específicas, bueno, cierto, que son mencionadas en el texto, con la RGO, los personajes, etc. La apuesta es que es posible que este caso exista en otros lugares. O sea, características como la organización, comunidades campesinas que intentan, digamos, capitalizar lo que controla, ¿no? Regiones, hombres, legitimidad, etc., no debería ser una cosa singular. Deberían existir otros Guantas, otros Iquichas. La clave para entender esas realidades estaría en seguir un poco la pauta que muestra el texto para que la ideología política que está presente y citada acá sea analizada a partir de las relaciones sociales, ¿no? Y comprender cómo se negocia y cómo se establecen posiciones políticas, entendiendo no solamente ideología, sino entendiendo la cultura política que se puede leer a partir de la geografía económica, de las relaciones sociales, etc. Es un método. ¿Okay? No sé, obviamente acá hay gente más joven que imagino que quizás asumirá el reto de ver si esta apuesta metodológica funciona. ¿Es realmente esto posible más allá de Guanta? ¿O terminará siendo un caso singular? Eso solamente lo podrán contestar otros trabajos que apliquen una metodología parecida y una perspectiva parecida y que intenten ver si es que este ejemplo se puede añadir. Y en ese sentido, por ejemplo, se necesita, como hace el texto, lo que llamaría una especie de doble juego, ¿no? Una doble lectura, ¿no? Es por ratos una microhistoria, en el sentido de que hay muchas cuestiones locales, muchos regiones, pero claro, sin el peligro de mirarnos el ombligo, ¿no es cierto? O sea, de hacer una microhistoria sin conexión con lo nacional, ¿no? Hay en el libro un trabajo y una intención de mostrar cómo esta microhistoria solo se puede entender si uno tiene claro, o bien en claro, cuál es el proceso nacional, ¿no? Cuál es el proceso local, regional, que alimenta esas tensiones locales, ¿no? Entonces se necesita un doble ángulo entre lo local, que es lo que generalmente nos seduce en todo, ¿no es cierto? Toda la información, lo local en el sentido de que eso está en los archivos, eso está en la documentación, el caso menudo, ¿no? Pero para que funcione el caso menudo necesitamos una mirada mucho más amplia, que es lo que intenta hacer este trabajo en ese doble juego, ¿no? Proponiendo como método una lectura que no sé si será el nombre más apropiado, pero en fin, lo recojo así, una lectura relacional de los documentos, ¿no? Una lectura que no solamente lee el discurso, que está acá, lo que se dice, lo que se sostiene, en fin, finamente, sino también lo que significa ese discurso en función de una historia social, ¿no? De redes, ¿no? A quién está dirigido, de quién viene, a dónde va, ¿no? ¿Cuál es la red social que le da soporte a ese mensaje, ¿no? Así que, a falta de un mejor término, la definiré así, una lectura relacional del documento. Probablemente hay un término que existe, pero en fin, no lo conozco. Así que no creo que sea muy original. Ahora paso a una cuestión más personal, ¿no? Porque creo que vale la pena tener en cuenta algo, ¿no? Cuando tengan el libro entre las manos, que imagino que lo van a tener, hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Foto de la autora. Foto de la autora. Y claro, quizá uno se olvida, ¿no? De que hay algo que está en los manuales de historia, ¿no? Esta no es una historia hecha alejada de la realidad, ¿no? Es una historia que también se nutre del conocimiento personal de la zona, ¿no? Que está ratificado en la cantidad enorme de fotos que tienen el sello de la autora, fotos tomadas por la autora, en diferentes fechas además. Claro, porque es una historia, una investigación que tiene muchos años de trayectoria y mucha conexión con la zona, es conocido por todos, que sí le enseñó en la Universidad de Huamanga en los años más complicados y duros de la violencia política, y que claro, cuando nadie cree, ya fue para allá. Y creo que es algo también que es un sello personal, ¿no? En el sentido de que a lo largo del tiempo la intención de Cecilia siempre ha sido mantener contacto, por más que la distancia a veces es bastante larga, con no solamente la realidad peruana, sino también con los estudiantes de historia, con las comunidades académicas de todos lugares y con la gente de la región. En los manuales, en la enseñanza de lectografía, en todo caso de metodología, nuestros maestros
todas partes, aquí en la católica, nos intentan enseñar que la historia tiene que ser objetiva, ¿no? Que uno no debe tener pasión en la historia. Bueno, este es un texto que creo que muestra lo contrario. Que la mejor historia no se nutre de la falta de pasión, al contrario, se nutre del compromiso. Y eso es pasión también. O sea, quienes conocemos además la trayectoria y el libro, la trayectoria de la autora, creo que sabemos que acá hay mucha pasión y en el texto se señala, ¿no? Hay una historia hecha con compromiso, ¿no? Claro, probablemente a quien no comparte ese compromiso le parecerá que carece de objetividad. Pero a mí particularmente me parece que eso hace el texto mucho más valioso, ¿no? Porque es un texto escrito con una relación con la población a la cual intenta dirigirse el trabajo, ¿no? Campesinado, por ejemplo, ¿no? Y ahí que, por ejemplo, reclama, o en todo caso propone una concepción de ciudadanía construida desde abajo que es plenamente operativa al mundo contemporáneo, ¿no? Es un reclamo de ciudadanía que todavía está vigente y que todavía está pendiente. Eso solamente se puede hacer si es que uno entra a la historia por el presente. Y bueno, acá Cecilia creo que este testigo le he comentado varias veces que hay una cosa que siempre me llamó la atención de las cosas que escribe ella. Quizás ustedes compartan. Cada vez que uno abre una página de un trabajo de Cecilia, la primera página está dedicada al presente. O la primera nota. Recuerdo las cosas que he escrito sobre militarismo, ¿no? Viajando por el Perú, eso fue en la época en la cual el nacionalismo estaba emergiendo, el movimiento nacionalista, y claro, se chocó con una manifestación, le llamó la atención, etc. Y de ahí pum, saltó al caudillismo en 19. Yo sé que todos los manuales de historia dicen de que toda historia se escrita en el presente. Eso dicen todos, ¿no? Sí, todos nos hemos creído, es verdad, totalmente. Pero creo que el problema es que a veces algunos pensamos que puede ser tácito. Y no, pues el asunto es que tiene que ser explícito. No podemos dejar al lector que adivine cuál es nuestra conexión con el presente, ¿no? Yo sí creo en el que un trabajo de historia es más valioso cuando el autor señala cuál es la conexión de ese trabajo con el hoy, con el mundo cotidiano, ¿no? Lo contrario es suponer que el lector lo va a adivinar y en la mayor parte de casos nunca lo va a adivinar. En todo caso va a tener su propia interpretación. Y acá sí, pues creo que hay algo que puede ser un sello de fábrica. En este caso es el compromiso con el presente. Y el texto comienza con un suraján. Y ahí sí tengo una nota personal, porque creo que muchos saben, ya hace muchos años, no tanto, pero algunos, fui alumno de Cecilia en un seminario, ¿no? Y fui testigo hasta cierto punto de decepción de cómo apareció este libro, porque ella comenzaba la investigación. Algunas de las lecturas que señala ella las hicimos juntos, ¿no? Estoy acordando de Monguió, por ejemplo, ¿no? El libro Monguió, que es un texto poco conocido y todavía lo recuerdo bastante porque, claro, se hablaba de Monguió y la visión del indio, ¿no? Cuando Cecilia estaba comenzando a explorar el tema en un seminario sobre la imagen del indio, ¿no? En el 19, ¿no? La imagen y la posición del indio, ¿no? Y el cual quizás no lo comentaba antes, pero del cual justamente derivó la investigación en la cual termina siendo investigación de mi tesis de licenciatura, así que tengo una deuda en ese sentido al seminario que ella listó con Juan Carlos Extensor, ¿no? Juan Carlos comenzó creo que el primer mes, algo así, y después entró Cecilia. Y hay una anécdota que quiero recordar para cerrar, ¿no? Para que se entienda hasta qué punto, digamos, la honestidad intelectual y la pasión no hacen a un trabajo menos valioso, creo que lo hacen a veces mucho más valioso, y creo que es el caso. Recuerdo bastante, quizás Cecilia se acuerde también, en ese momento estaba por publicar Incas Indios No, que era fruto de un seminario que, si no me equivoco, había organizado Gonzalo Portocarrero, ¿no? Claro, presentaste en el seminario que él tenía, ¿no? Y claro, recuerdo, es un texto que en ese seminario lo discutimos, leímos, ahora se ha convertido en un clásico, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo, quizá algunos detalles se me pierdan, es que justamente parece ser que solicitaron que algunas de las cosas del texto sean cambiadas, en fin, una serie de críticas que finalmente no estaban de acuerdo. Y recuerdo que dijiste, ese texto lo he pensado bastante, cada palabra que está en la meditado, y lo voy a publicar así como está, con cada palabra. Con una firmeza que, claro, para un estudiante de historia que comenzaba, podría sonar a rigidez, claro, porque es como, no haciendo crítica, ¿no? Pero por otro lado, ya leyendo más con cuidado y con el propio seminario, creo que mostraba algo que es una cosa que este libro refleja. Cada palabra de este libro, creo yo, cada discusión está pensada. No es un libro que no tenga abierto debate, es un libro que tiene debates, por ejemplo. Algunos, ¿no? ¿Hasta qué punto es un caso único? Claro, la propuesta de Cecilia es que no es único, ¿okay? Pero es más bien casi como una especie de planteamiento a futuro que algo que esté en el texto, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero
con todas esas preguntas que todo buen trabajo tiene y que debe tener, hay evidentemente un trabajo parecido al que escuché en ese momento, en el sentido de que cada palabra, cada foto, cada detalle está bien pensado y está justificado, ¿no? Y de hecho, es una cosa que creo que uno tiene que agradecer, que además ha hecho el esfuerzo de que la versión en inglés esté traducida al castellano, cosa que no ocurre siempre con los trabajos de académicos peruanos publicados en Estados Unidos, porque depende mucho de la buena voluntad de los autores. Hay una lista larga de tesis y libros en inglés que no han sido reeditados en castellano por diversas razones, pero creo que también acá hay mucho de la intención de Cecilia de traer este debate hacia nosotros, ¿no? Y creo que está como un pie en cada mundo, porque así como quiere debatir acá, por otro lado también creo que hay una intención de debatir allá, ¿no? Y proponer que acá se pueda hacer teoría y discutir desde América Latina, ¿no? En fin, ese es mi comentario. Gracias.